poco con variables ambientales ahora, en lugar solamente de analizar a nivel de especie o parque. Podemos también hacer análisis de las variables ambientales colectadas tanto a nivel de cuadro, a nivel de transecto o resúmenes a nivel de parque. Vamos a ver cómo hacer algunos resúmenes. Vamos a hacer lo mismo, tabla pivotada, seleccionará las celdas ocupadas y vamos a elegir primero como columna, como campo de fila, vamos a elegir a parque, de manera que hará una relación exhaustiva de ambos, y vamos a elegir como columnas de datos. Para hacer resumen, vamos a elegir la columna temperatura. No tiene sentido que sea la suma de la temperatura. Lo propio en este caso sería tener una columna de promedio. Y vamos a hacer lo mismo con humedad. Voy a hacer exactamente lo mismo con humedad, poniendo un promedio de la humedad y un promedio de la velocidad del viento. Esto lo hará a nivel de parque. También se podría poner a nivel de parque y otras variables, pero en principio vamos a ver primero qué pasa al poner estas tres variables ambientales, que lo que va a hacer es sacar un resumen de la media de la temperatura, la media de la humedad y la media de la velocidad del viento de cada uno de los transectos. O sea, va a ser un promedio de los, por parque, de los 12 transectos del Parque Mirador y de los 13 del Jardín Botánico. Entonces, estos datos van a ser mostrados a nivel de parque. Para poder hacerlo legible, se pueden elegir las columnas con datos o las celdas con datos o las columnas completas y darle un formato un poquitico más adecuado a las celdas, poniendo 2 decimales nada más. Ampliando las columnas para que se vean completamente. Bueno, si se quiere elegir el tamaño adecuado, solamente basta con seleccionar las columnas que se desea editar y poner en cualquiera de las divisiones entre columnas y hacer doble clic para rápidamente doble clic y hacer un ajuste automático. Los promedios están aquí. Por lo visto, el Parque Mirador Norte tiene una temperatura promedio mayor de casi un grado más. Abajo aparece el promedio por los dos y aparentemente una humedad relativa mayor, un poquito mayor, un 5% mayor que del Mirador, que el Parque, que el Jardín Botánico, y una velocidad de viento aparentemente menor en el metro por segundo en el Mirador Norte, menor que el Jardín Botánico. Claro, estos datos nosotros los podríamos también cruzar con otra variable categórica. No tendría sentido meter como fila, como campos de columna, no tendría sentido meter los transectos, porque los transectos no van a resumir ningún valor de promedio respecto de cada uno de ellos, porque cada uno es una observación. Pero sí tendría sentido quizás hacerlo, por ejemplo, a nivel de temporada, y poner el campo temporada como un campo también de fila. De manera que así podríamos saber con mayor detalle cuáles son los valores de las variables para cada una de las temporadas y para cada parque. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el caso de el Jardín Botánico, en la húmeda, la temperatura era mayor. La época húmeda es la época del verano astronómico, o sea que bueno. Al final también ha coincidido que la temperatura es más alta. Bueno, al final de cuentas son la incidencia de los rayos solares hace que más perpendicularmente hace en esa temporada que la temperatura suba. En el caso de la seca sí, pues menor temperatura para el Jardín Botánico, y la humedad mayor en la húmeda, menor en la seca, también es un patrón esperado. Mayor humedad relativa en los meses en los que los alisios están bombeando mayor humedad sobre el territorio, y en la seca, bueno, pues también la humedad menor, viento aparentemente más en el Jardín Botánico, mayor en la seca y menor en la húmeda. Y en el caso del Parque Mirador, el mismo patrón se repite: temperatura más alta en la húmeda, mayor humedad relativa en la húmeda. Lo único que es más pronunciada, tanto la diferencia más pronunciada en el caso para la humedad, en el caso del Mirador Norte, que en el Jardín Botánico. La humedad promedio en la húmeda es un 10% mayor
que en la seca, casi un 10% mayor, mientras que en el jardín botánico la diferencia apenas era un 3%. Y la velocidad del viento, aquí el patrón se invierte, es menor en la seca para el Mirador Norte y mayor en la húmeda. Un patrón que sería interesante el poder explicar por qué. Probablemente una situación, hay probablemente situaciones diarias que habrán afectado a valor obtenido. Esos son con las variables ambientales. Ahora, esas variables ambientales están a nivel de transecto. Se podrían hacer mucho más análisis también con otras variables ambientales, incluso a nivel de cuadro, y resumir, por ejemplo, por temporada o por parque y por estación. Sin embargo, la idea recogida aquí es que se pueden hacer también análisis con las variables ambientales, sacar resúmenes estadísticos que puedan también servir para hacer análisis posibles de asociaciones con comunidad de hormigas.